Buenas, nosotros somos el grupo 5 de la materia de tectónica, integrados por Andreina Quiñones, Kevin Padilla y mi persona, Edgar Hermas. El profesor a cargo de la materia es el ingeniero Eri San Clemente. En esta presentación nosotros les hablaremos acerca del tectonismo en la corteza oceánica, principalmente aquel tectonismo que se da dentro de la provincia volcánica de Galápagos. Entonces, para iniciar, se puede decir que la geología de las Islas Galápagos se explica mejor en el marco de la tectónica de placas. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos una representación de la provincia volcánica de Galápagos, en la cual se puede ver que existen características geomorfológicas y geológicas que están en función del marco de la tectónica. Es así que podemos identificar diferentes estructuras, como por ejemplo la dorsal Cocos-Nazca y el punto caliente de Galápagos. Sayares, en su artículo sobre la naturaleza y la formación de la provincia volcánica de Galápagos, afirma que esta provincia es el resultado de la interacción ininterrumpida que existe entre la dorsal Cocos-Nazca y el punto caliente. Esta interacción se da durante más de 20 millones de años. A partir de esta interacción ininterrumpida, Sayares afirma que se produjo un exceso de magmatismo de variable intensidad y que esto dio origen a la formación de las cordilleras submarinas de Carnegie, la cordillera de Cocos, así como la de Malpelo, como podemos ver aquí en la imagen. A partir de la dorsal Cocos-Nazca podemos identificar también las placas de Cocos y la placa de Nazca, que en un sentido divergente se mueven en diferentes direcciones. Por ejemplo, la placa Cocos-Nazca se mueve hacia el noreste en ángulo desde el centro de expansión Galápagos o la dorsal Cocos-Nazca y se subduce bajo la placa del Caribe, lo que desencadena en actividad volcánica en América Central, en esta parte de acá. De igual manera, la placa de Nazca se mueve hacia el este-sudeste, en este sentido, desde la dorsal Cocos-Nazca y subduce bajo la placa sudamericana, en donde provoca también actividad volcánica reflejada en los Andes. Tanto la cordillera de Carnegie como la de Cocos son parte de la plataforma submarina de las Islas Galápagos. Ambas cordilleras se originaron a partir del punto caliente de Galápagos hace más de 23 millones de años. Como les había dicho anteriormente, debido a la interacción ininterrumpida de la dorsal con el punto caliente. En esta parte podemos ver algunas de las características de la cordillera de Carnegie, como la de cordillera de Cocos. La longitud aproximada de la cordillera de Carnegie es de 1.350 kilómetros, con un ancho de 300 kilómetros, además de que ésta se eleva respecto al piso oceánico circundante 3.000 metros. Mientras que la cordillera de Cocos presenta una longitud aproximada de 1.000 metros y un ancho de 200 kilómetros. Entonces podemos ver que a medida que las placas de Cocos y Nazca se mueven, magma líquido sube por la dorsal y esta añade de esta manera rocas a estas dos placas oceánicas, es decir que de cierta manera se forma nueva corteza a partir de la dorsal o en la dorsal. Sin embargo, además de formar nuevas cortezas, el magma también puede formar nuevos volcanes en medio de una placa. A esto se le conoce como punto caliente o pluma de magma en el manto terrestre. Entonces, un punto caliente es un lugar en medio de una placa tectónica donde sube magma caliente, el cual
derrite de cierta manera la roca que está sobre este, o la roca que está en su camino, y luego esta hace que, que arda y a través de la corteza se forma un volcán. Con el tiempo se presentan más erupciones que hacen que el volcán de cierta manera alcance el nivel del agua para formar con el tiempo una isla. Ahora bien, si nos fijamos en la parte derecha de esta diapositiva, podemos ver cómo evoluciona un volcán que se ha generado a partir de un punto caliente. Podemos identificar que el punto caliente permanece en el mismo lugar. Sin embargo, la placa tectónica continúa moviéndose. Esto hace que se cree una cadena de volcanes como las que se formaron en las Islas Galápagos o en las islas de Hawái. Como podemos ver en estas imágenes, cada volcán, cada uno de estos volcanes estuvo alguna vez localizado sobre el punto caliente, pero estos mismos volcanes fueron alejados debido al desplazamiento continuo que está sometida a la placa tectónica. Esta teoría es conocida como la teoría del punto caliente y fue sugerida inicialmente por el geólogo llamado Tuso Wilson en 1963. Básicamente lo que esta teoría dice es que los volcanes deberían envejecer mientras más se alejan del punto caliente. Esto se ve reflejado en la imagen de aquí, en donde podemos ver que primero se forma el volcán, que sería un volcán reciente, a medida que la placa se mueve, este se va alejando del punto caliente y se va de cierta manera apagando. Llega un punto en el que ya no será un volcán activo, sino será un volcán inactivo, erosionado o casi sumergido. A medida que el movimiento de la placa avanza, este volcán pasará a ser un monte mucho más erosionado y ya casi completamente sumergido. Y así irá evolucionando hasta convertirse en un monte submarino que con el tiempo desaparecerá. La evidencia apoya esta teoría, puesto que en la actualidad en la provincia volcánica de Galápagos el punto caliente todavía se encuentra activo y está debajo de las islas occidentales más recientes como la Isabela y la Fernandita. A medida que nos alejamos de estas islas o del punto caliente más más hacia las islas orientales como la Santa Fe y la Española, estas representan islas más antiguas, las cuales son volcanes inactivos. Como podemos ver en la imagen, se van ajustando al modelo que tenemos aquí en las Islas Galápagos. Es más hacia el este existen algunos volcanes que forman montes submarinos a unos 1500 metros debajo del nivel del mar. Ahora bien, como venimos viendo, la zona de la provincia volcánica de Galápagos está sometida a diversos mecanismos de la dinámica de placas. Es por eso que, según la teoría de la tectónica de placas, la Tierra se compone de varias secciones. Estas secciones son conocidas como placas propiamente dichas. Algunas de estas soportan a continentes y océanos, otras solamente a océanos. Estas placas se desplazan muy lentamente y en diferentes direcciones, impulsadas por las fuerzas de convección que se generan a raíz del manto, como podemos ver aquí en la imagen. Entre cada una de estas placas, la zona en la que varias de estas entran en contacto se les denomina
límite de placas. Entre estos límites tenemos que existe un límite convergente o destructivo, como el que tenemos aquí. La característica principal de este tipo de límite es que se da cuando la corteza oceánica, que vendría a ser la de aquí, la placa oceánica, corteza oceánica, y la continental se desplazan una en cuanto a la otra, o sea, en direcciones opuestas. Como la placa oceánica es más densa, esta es empujada bajo la placa continental, formando de esta manera una zona de subducción, como podemos ver aquí en esta placa. Un claro ejemplo de este tipo de límite se encuentra en la que es formada por la placa de Nazca y la placa sudamericana. Otro tipo de límite, tenemos el límite de placas de colisión, como el que tenemos aquí. Este tipo de límite implica el choque de dos placas continentales. Ninguna de estas puede ser forzada a meterse abajo de la otra porque ambas son de cortezas continentales, lo que quiere decir que ambas tienen bajas densidades. Así que ambas van a ser forzadas a salir hacia arriba y tras este proceso de colisión se crean montañas plegadas. Un claro ejemplo de este se encuentra plasmado en las montañas de los Himalayas. El siguiente límite de placas es el límite divergente o constructivo. Este ocurre cuando dos placas, como podemos ver aquí en la imagen, dos placas se mueven o se alejan entre sí. Cuando esto ocurre, el magma se eleva llenando la apertura creada y cuando alcanza la superficie se forma una nueva corteza. Este proceso a menudo hace que se formen volcanes. Y por último tenemos el límite transformante. Este límite de placas transformante ocurre cuando las placas se desplazan una al lado de la otra, ya sea en dirección opuesta o en la misma dirección, pero a diferentes velocidades. Un ejemplo claro de este tipo de límite es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. También se puede considerar como este tipo de límite a la dorsal formada entre la placa de Coscos y Nazca. Finalmente, cada una de estas estructuras previamente descritas están relacionadas unas con otras y pueden ser estudiadas y analizadas mediante diferentes métodos. A continuación, mis compañeros explicarán dos estudios realizados en la provincia volcánica de Galápagos. Muy bien. En base a los conceptos previamente mencionados, podemos analizar el vulcanismo que se da en ciertas zonas de los océanos. Y es más, podemos anexar la relación que existe entre estas estructuras, por lo cual hemos realizado o tomado como base el siguiente paper mencionado, el cual titula El efecto del hotspot de Galápagos sobre el vulcanismo del fondo marino a lo largo del centro de expansión Galápagos. Se citan las coordenadas donde se realizaron las mediciones y la toma de datos, ciertas tomas de datos, y se citan los autores. Como sabemos, el estilo de vulcanismo que se origina en las dorsales medioceánicas está generalmente influenciado por la tasa de propagación de basalto que asciende a la corteza oceánica. Se las considera a las dorsales como ciertas elevaciones generadas desde el manto cuando se produce un ascenso de rocas fundidas hacia la corteza. Estas, por presentar una menor densidad que las rocas circundantes, ascienden generalmente verticalmente rompiendo la corteza oceánica. Esto genera a su vez una fisura que puede presentar miles de kilómetros y además se genera cierto abombamiento, expansión y rotura de la corteza.
Por citar ejemplos, la dorsal East Pacific Rise, la cual presenta una rápida expansión y sus erupciones se originan en una pequeña zona neovolcánica, la cual está ubicada sobre una zona magmática cortical, la cual no es muy profunda, presenta estas características, mientras que la dorsal del Atlántico presenta una menor propagación, pero una amplia zona neovolcánica discontinua y no existe una cámara magmática estacionaria. Otra característica que diferencian estas zonas es la morfología del flujo de lava, las cuales nos pueden ayudar a servir como indicadores, ya que los flujos laminados y lobulados se asocian a una alta efusión. Por el contrario, las pilos lavas son asociadas a una baja efusión. Es así que un claro ejemplo de estas variaciones unidas se presenta en una zona donde se ubica el hotspot de Galápagos y existe una relación con la formación de los montes submarinos y el estilo vulcanismo constructivo que se da a lo largo de la dorsal. Esta dorsal por lo general presenta una tasa de esparcimiento intermedia y esta imagen en la cual se presenta aquí se obtuvo mediante a la batrimetría que se hizo en la región cercana al hotspot, el cual se ubica o está referenciado con una estrella blanca. Es la posición actual que se tiene del hotspot de Galápagos. Además, observamos ciertas estructuras como la cordillera Cocos y la cordillera Carnegie y la ubicación del centro de expansión Galápagos o la dorsal de Galápagos. Además, mediante estos vectores se logra direccionar el desplazamiento que estas placas generan. ¿Cómo se ve? Es un desplazamiento divergente. Bueno, esto nos sirve como un indicador de que el suministro de magma ascendente del hotspot puede influir en la dorsal a lo largo de su eje en una distancia de no más de 1.300 kilómetros, donde se realizaron los análisis de ciertas anomalías tanto topográficas como de densidad. Y es lo que a continuación se irá explicando. Bueno, ¿cómo lograron identificar estos montes submarinos? Bueno, lo hicieron mediante el uso de ciertos algoritmos determinados, los cuales estaban bajo parámetros de las características que se necesitaban para poder identificar los montes submarinos. Por lo cual se presenta en esta imagen que es un claro ejemplo de cómo realizaban este análisis. Se tomaron los datos batimétricos multihaces, los cuales los ayudaron a servir como un cuantificador de la distribución de montes submarinos que se presentaban a lo largo de la dorsal de Galápagos. Es así que se pudo también obtener ciertas características que se utilizaron en análisis posteriores, como la altura y la densidad de estos mismos, permitiendo ya lograr o inferir acerca de la abundancia de los montes submarinos, la cual disminuye considerablemente a medida que se acerca el hotspot a la dorsal, lo que sugiere esto que existe un cambio del vulcanismo de una fuente puntual, puede ser, a una fuente a través de una fisura, a medida que se aumenta lógicamente el suministro del magma. Aquí se observan a través de estos datos de batimetría, curvas de nivel, se observan cómo lograron redondear el entorno de lo que sería un monte submarino. Bueno, en base a esta cuantificación, se logró realizar una zonificación de la zona de estudio y se realizó esta zonificación en base a las características que se presentaban acorde a los montes submarinos. Bueno, mediante este análisis se presentaron diferentes zonas. La primera zona que analizaremos será la denominada Rift Valley o el Valle del Rift, la cual presenta, como ven, una alta densidad de montes submarinos y se asocian a ciertas profundidades muy altas, alrededor de 3.500. Como vemos, existe un gran número de estos montes. Por otra parte, al analizar la zona B, o conocida como zona transitional o transicional,
vemos que existe una densidad moderada, pero existe un decrecimiento en la profundidad. Vemos en el cambio de color de la escala. Y por último tenemos la zona Axial High, la cual presenta un bajo relieve como se ve en comparación a los anteriores, además de que existe una casi nula aparición de los montes submarinos. Como, como modelo final se logra plasmar la unión de las tres zonas. Observamos la zona de la dorsal de Galápagos y el hotspot de Galápagos más al oeste. Observamos que donde existe un mayor esparcimiento del magma, es decir, en las cercanías de las dorsales, existe una mayor cantidad de montes submarinos, y a medida que se va alejando, estos montes submarinos van disminuyendo en su densidad, pero existen ciertas variaciones al oeste, lo que puede estar asociado por el hotspot. Por otro lado, también se pudo realizar a través de la cuantificación e identificación de los montes una relación entre el número de ellos y la altura que presentan, donde también se ve plasmado o se logran identificar un decrecimiento de los mismos con respecto a cada zona. Observamos que en la zona del Rift Valley existen montes submarinos, o el mayor número de montes submarinos con una altura promedio de 50 metros, mientras que existen pocos montes submarinos que llegan a un rango hasta los 200 metros. Además de esto, es notorio la disminución de los montes submarinos a medida que la distancia del hotspot también disminuye. Ahora presentamos la relación que existe entre la formación de los montes submarinos y las variaciones que se dan a lo largo del eje con respecto al suministro de magma. Al relacionar esto, nos permite estudiar esta zona mediante ciertos histogramas de los números de los montes submarinos que aparecen. Eso se logra identificar acá. Esta sería la zona donde se ubicaría la dorsal, y vemos que existe un mayor número de montes submarinos donde no existe una cámara magmática axial. Y donde existe una cámara magmática axial, existe una pequeña disminución. Además, se puede obtener la cantidad de pilos lavas obtenidas mediante la toma de datos. Esto se hizo a través de un dragado de las muestras, pero no existen tantas variaciones, por lo cual no se puede inferir sobre este parámetro. Muy distinto al analizar las variaciones que se dan a la profundidad con relación de la discontinuidad de Mohorovic y una aparente cámara magmática axial en torno al eje de la dorsal de Galápagos. Podemos observar que sí presentan ciertas variaciones con respecto a la cámara magmática. Y por último, la profundidad axial. Observamos que en la parte oeste existen menores profundidades o menores variaciones con respecto a la parte este, donde se da el pico más alto con respecto a la profundidad, la cual está en metros. Bueno, en base a esto se obtiene la correlación de la abundancia de los montes submarinos, y también podemos obtener ciertos datos como la morfología del lava presente en esas zonas, y asociado a esto lógicamente al suministro del magma que se da en la dorsal. Permiten esto poder inferir acerca del grado de la tasa de fusión, ya que se liga indudablemente con la presencia de una cámara magmática cortical estacionaria, la cual puede ser, o podemos inferir que experimenta erupciones cortas y de alta fusión, pero esto no proporciona una explicación de las diferencias que existen en el estilo volcánico a lo largo de la dorsal, así como las zonas rápidas y lentas de propagación, conjuntamente con la morfología de lavas que se observan. Como resultados, podemos decir de que en base a todos los análisis, tanto de batimetría como, como de altura y densidad que existe en la zona,
se puede identificar ciertos edificios volcánicos a lo largo de esta zona, donde es notorio y que ha establecido la disminución considerable a medida que el hotspot de Galápagos se acerca desde el oeste. Estas diferencias pueden observarse en dorsales oceánicas de rápida y lenta expansión, lo que origina así un cambio tanto en la densidad de los montes como en la morfología del flujo, ya que se pueden observar, o mediante la batimetría, zonas donde existe un dominio de pilos lavas en la parte oeste y un dominio de sheet flows en la parte este. Esto indica de que existe una transición del estilo eruptivo desde una fuente puntual a una fuente que se origina por una fisura. Además, la relación con la viscosidad que se presenta en las lavas y la velocidad de fusión de cada erupción, debido a las muestras, como lo mencioné previamente, que fueron dragadas, no pueden indicar algún tipo de cambio con la viscosidad. Entonces podemos inferir de que el único incidente en este cambio de la morfología sería el, el aumento de las tasas de fusión por la proximidad del hotspot, ya que si comparamos la población de montes submarinos que existen con la morfología axial, el grosor de la corteza, como la presencia y profundidad de una cámara magmática son los principales indicadores, y esto se obtuvo mediante la sísmica de reflexión, que podemos ahí determinar de que existe una transición de una fuente puntual a una fisura en sí, la cual es la que alimenta la erupción de gran manera en la zona, por lo cual podemos concluir que la tasa de fusión de una erupción típica de fondo marino está netamente ligada con la presencia de una cámara magmática cortical, es decir, cerca de la corteza, la cual funciona en estado estacionario. Y estas variaciones en el grosor de la corteza también pueden ser utilizadas para poder describir la evolución volcánica de la zona. Y es lo que anexa a esta información a mi compañera, la cual les va a explicar otro paper y ligar todo lo que hemos mencionado en esta exposición. Pues bien, continuando con la presentación, yo les voy a hablar sobre las restricciones del espesor de la corteza en la evolución geodinámica de la provincia volcánica de Galápagos. Este paper fue escrito por Saliares en el 2003. A continuación se presta a ver la figura 8, la cual contiene un mapa batimétrico con la ubicación especial del hotspot de Galápagos, como se puede apreciar dentro del mapa, aquí en el punto rojo. Previamente hay que comprender que grandes provincias ígneas, mesetas oceánicas, crestas volcánicas y las cadenas de montes submarinos son segmentos de la corteza oceánica engrosados, que se originan en regiones que muestran una mayor producción de fusión dentro de la fuente del manto. El exceso de fusión típicamente se ha asociado a la presencia de anomalías térmicas inducidas por columnas altamente calientes, que se elevan desde las profundidades del manto. La existencia de estas regiones anómalas se refleja en grandes oleajes que muestran sorprendentes anomalías tanto topográficas y gravitacionales, que se apoyan en una combinación de engrosamiento de la corteza y anomalías también en la densidad del manto sublitosférico. Es por eso su variedad de tonalidad como se aprecia en el mapa. Ahora, se presenta la figura 9, los cuales indican los procesos de fusión para la generación de la corteza, la cual está dividida en tres situaciones. La situación A, el centro de dispersión normal, está relacionada con lo que es la corteza oceánica, la cual presenta un espesor de 6 a 7 kilómetros y una composición similar a Mort. Se genera por descompresión, fusión de la temperatura normal a aproximadamente 1350 centígrados, manto pirolítico brotado debajo de placas divergentes en los centros de expansión. Luego tenemos que las temperaturas del manto más altas o una fuente del manto más fértil arrojan anomalías, las cuales pueden aumentar la fusión del manto debajo del centro de expansión,
generando a su vez una corteza ígnea más gruesa, como se aprecia en la figura B. Cuando la anomalía de fusión se localiza en la placa media, lejos de los centros de expansión, es probable que el exceso de la fusión espese la corteza, principalmente por la base de la corteza. En este caso, la producción total de masa fundida está limitada por la presencia de un límite mecánico, o también denominado una capa litosférica fría, que restringe la profundidad mínima a la que se puede generar la masa fundida. En la figura C podemos apreciar que se dan dos casos de miembros terminales, como se puede ver, donde existe una gama de posibilidades intermedias en las que la anomalía de masa fundida se localiza a distancias crecientes del centro de expansión. En estos casos, parte de la masa fundida relacionada con el hotspot alimenta el centro de esparcimiento y se extiende lateralmente a lo largo del eje de la cresta, mientras que la otra parte se va a estar colocando debajo o se inyecta en la corteza preexistente, como se puede ver más a la derecha. La figura 10 nos muestra un mapa batimétrico de la provincia volcánica de Galápagos. La provincia volcánica de Galápagos constituye un excelente ejemplo para investigar las interacciones de un punto caliente. Está constituido por varios dorsales que muestran una corteza oceánica engrosada, que probablemente resultó de la interacción entre el hotspot de Galápagos y el centro de expansión Cocos-Nazca durante aproximadamente 20 millones de años. Dos de las crestas, Cocos y Carnish, se interpretan como las huellas de un hotspot de Galápagos sobre la placa de Cocos con dirección noreste y la placa de Nazca con dirección este, respectivamente, como se aprecia en la figura. Vemos que en la parte A muestra las principales características tectónicas de esta imagen y geológicas del área. Las flechas grandes muestran lo que son los movimientos de la placa en relación con el punto caliente. Y las líneas negras muestran la ubicación de todos los perfiles sísmicos de gran angular utilizados en este trabajo. Bien. La siguiente imagen, la figura 10B, es un mapa que muestra la batimetría residual de lo que es la provincia volcánica de Galápagos. En sí es la batimetría derivada de la edad del mar. En este caso, las anomalías de profundidad reflejan principalmente variaciones del grosor de la corteza y los números muestran las edades de la corteza de las placas oceánicas en un intervalo de aproximadamente, sí, ¿cómo se ve ahí? De 5 millones de años. Las edades están aquí señaladas. Ahora se presenta el mapa de batimetría residual de lo que es la provincia volcánica de Galápagos. Cabe señalar que el grosor de la corteza, similar obtenido a lo largo de Malapeo y el este de Carnish Ridge, indica que hace 20 millones de años atrás, el punto caliente de Galápagos estaba aproximadamente centrado en la cresta, lo que puede inferir en que en este momento la intensidad de la anomalía de fusión a lo largo de un eje era la máxima en ese momento. Es ampliamente aceptado que Malapeo Ridge es una antigua continuación de Cocos Ridge, que se desplazó hacia el sur a lo largo de la zona de falla de Panamá, de deslizamiento de extraño. En consecuencia, el desplazamiento lateral norte-sur entre las cordilleras Cocos y Malapeos, como se puede observar en la figura, debe ser el resultado de la migración del centro de expansión Cocos-Nazca hacia el norte. Aquí se ve el mapa de batimetría en la cual está delimitado sus zonas con los literales A, que comprende un perfil sísmico de gran angular a lo largo del eje de un punto caliente de Galápagos más cercano, la parte B, lo que indica la relación entre el punto caliente de Galápagos y el centro de expansión Cocos-Nazca, la parte C, el paso lateral entre segmentos activos y fósiles de la
centro de expansión Cocos Nazcas, el literal D, ok, separación entre las crestas Coco y Malapeo, y finalmente el literal E, que muestra, acá está, el escarpe de Carnegie Ridge. Bien. Ahora se va a presentar lo que es las imágenes que describen la evolución tectónica de la provincia volcánica de Galápagos durante alrededor de 20 millones de años. Cabe destacar que según la información obtenida, el espesor máximo de la corteza debajo de la plataforma de Galápagos es de alrededor de unos 15 kilómetros y de datos de gran angular adquiridos durante el experimento denominado G-Prime. Inicialmente, un escenario tectónico posible para la evolución de la provincia volcánica de Galápagos desde hace 20 millones de años hasta la actualidad, se puede dar que la reconstrucción del tectonismo del punto caliente de Galápagos comenzó a interactuar con el centro de expansión Cocos Nazcas hace 23 millones de años, un poquito más de los 20, y alrededor de 19-20 millones se produjo un salto de cresta importante, lo cual reformó su geometría, cambiando también la orientación de la cresta hacia el norte 75 grados este y disminuyendo la velocidad de esparcimiento en la sección anterior también se estaba mostrando eso. En el cual el punto caliente de Galápagos estaba aproximadamente sentado en la cresta y en ese momento. Pues bien, la interacción entre el punto caliente y el centro de expansión produjo una gruesa meseta oceánica centrada en el centro de expansión Cocos Nazca, similar a la que hay en Islandia en la actualidad. Luego, los segmentos del norte de Malapeo y el sur de Carnegie de la meseta se separan por el mar, que se extiende a lo largo del centro de expansión Cocos Nazca. Malapeo y Carnegie, más oriental, son por lo tanto los segmentos de cresta asísmica más antiguos resultantes de la interacción entre el punto caliente de Galápagos y el centro de expansión Cocos Nazca, que actualmente se conservan como dentro de lo que es la provincia volcánica de Galápagos. También los saltos de cresta podrían reflejar una reorganización tectónica global relacionada con las fuerzas diferenciales entre la placa de Cocos que se subduce hacia el noroeste y la placa de Nazca que se subduce hacia el este. Por lo tanto, no solo estarán relacionados con el punto caliente de Galápagos. A aproximadamente 12 millones de años, la zona de fractura Inca pasó sobre el punto caliente de Galápagos de oeste a este, ubicando el punto caliente debajo de la placa de Cocos, lejos del centro de expansión. Después de eso, el centro de expansión Cocos Nazca siguió migrando hacia el norte, hacia lo que es el punto caliente. La pequeña diferencia entre los movimientos que se han realizado a lo largo de la historia generó el cambio observado a lo largo del extremo norte de Carnegie. El centro de expansión Cocos Nazca se movió hacia el punto caliente entre 12 millones de años a 7 millones de años aproximadamente. Y pues en ese momento, este centro de expansión pasó por encima del punto caliente y desde entonces hasta la actualidad se ha ido alejando del punto caliente para llegar a la ubicación observada hoy. Pues bien, la subducción de Cocos Ridge debajo de América Central es por lo tanto muy reciente, comenzando probablemente después de aproximadamente 2 millones de años. Los fragmentos de cresta se originaron en el centro de expansión Cocos Nazca hace 23 o 20 millones de años y alguna vez existieron o deberían haber eventualmente subducido debajo del margen sudamericano. Para finalizar esta presentación tenemos algunas conclusiones. Les voy a mencionar las más resaltantes.
lo que es el centro de expansión Cocos Nazca se ha estado desplazando hacia el norte con respecto al punto caliente a una velocidad promedio de 26 kilómetros por año, desde hace 20 millones de años hasta la actualidad. La zona de fractura de Panamá abrió 8.9 millones de años provocado por el bloque de subducción de la placa de Cosco más oriental debajo de América Central. La expansión del mar y la migración hacia el norte de la central se detuvo al este de la zona de falla de Panamá, lo que provocó la separación de las cordilleras de Cocos y Malapén. La placa de Cocos se está subduciendo debajo de América Central a una velocidad de 79 kilómetros por millones de años. Y finalmente, la interpretación conjunta del espesor cortical determinado a lo largo del eje actual de la central de expansión Cocos-Nazca y a través de las diferentes crestas sísmicas, pues nos permiten restringir el movimiento relativo de la central con respecto al punto caliente de Galápagos y a su vez la evolución tectónica la evolución tectónica de la provincia volcánica de Galápagos durante los últimos 20 millones de años. Y a continuación un poco de nuestras referencias bibliográficas, las que hemos utilizado para llevar a cabo esta presentación. Muchas gracias.